Esquizofrenia, la distorsión del pensamiento. Hola, hoy vamos a hablaros de la esquizofrenia, una enfermedad mental grave que afecta a algunas funciones cerebrales, tales como el pensamiento, la percepción, las emociones y la conducta. Los pacientes esquizofrénicos pueden perder el contacto con la realidad, sufrir alucinaciones, delirios, creencias falsas, tener pensamientos anormales y alteración del funcionamiento social y laboral. Y es que la palabra esquizofrenia significa mente escindida. Los que la padecen tienen frecuentemente el sentimiento de estar controlados por fuerzas extrañas. Poseen ideas delirantes que pueden ser extravagantes, con alteración de la percepción, afecto normal sin relación con la situación y autismo entendido como aislamiento. La persona esquizofrénica parece que no viva en este mundo. Hay una disociación entre la realidad y su mundo, ya que no es consciente de su enfermedad. El comienzo de la enfermedad puede ser agudo, es decir, puede comenzar de un momento para otro, con una crisis delirante, un estado maníaco, un cuadro depresivo con contenidos psicóticos o un estado confuso onírico. También puede surgir de forma insidiosa o progresiva. La edad de inicio promedio es en los hombres entre los 15 y 25 años y las mujeres entre los 25 y los 35 años. No obstante, puede aparecer antes o después, aunque es poco frecuente que surja antes de los 10 años o después de los 50 años. Síntomas. No existe un cuadro clínico único, sino que hay múltiples síntomas característicos, síntomas emocionales, cognitivos, de personalidad y de actividad motora. La sintomatología debe estar presente durante al menos un mes y persistir durante al menos 6 meses. Síntomas positivos. Exceso o distorsión de las funciones normales, como alucinaciones, percepciones que no existen que pueden ser auditivas, visuales, táctiles, olfativas o gustativas. Las dos primeras son las más comunes. Ideas delirantes, alteraciones del pensamiento, ideas falsas e irreductibles al razonamiento argumental. Lenguaje desorganizado e incoherente. Suelen ser ideas de persecución, de grandeza, religiosos, de celos e hipocondríacos. Comportamiento gravemente desorganizado. Agitación, incapacidad de organizarse y de mantener la higiene personal, o catatónico, con una disminución de la actividad psíquica y motora hasta llegar a una falta total de atención y rigidez. Síntomas negativos. Parecen reflejar una disminución o pérdida de las funciones normales. Los síntomas negativos comprenden restricciones. Embotamiento afectivo. No reacciona ante estímulos emocionales. Pobreza del habla. Alogia. Abulia o apatía. Falta de voluntad. Incapacidad para persistir o para iniciar una actividad. Anedonia. Incapacidad para disfrutar de los placeres. Los síntomas negativos alteran la capacidad de funcionar en la vida diaria de los pacientes. Son personas que se acaban aislando y perdiendo a los amigos. El curso de la enfermedad se caracteriza por fases de agudización y fases de remisión de los síntomas, aunque algunos enfermos presentan un curso estable. A medida que pasa el tiempo, los síntomas negativos se acentúan más, mientras que los positivos van remitiendo. El origen de la esquizofrenia no se conoce con certeza. No obstante, en los últimos años se han logrado algunos avances que permiten señalar diversos factores responsables del trastorno. Alteraciones precoces del desarrollo del cerebro. Al parecer, ciertas anomalías en la estructura de determinadas regiones cerebrales podrían causar la enfermedad. Esto apoya la teoría de que la esquizofrenia puede tener su origen en alteraciones del desarrollo cerebral precoz, en concreto, durante el desarrollo del cerebro embrionario. Predisposición genética. Se sabe que el riesgo de padecer la enfermedad es mayor cuando existen antecedentes familiares de la misma. Sin embargo, la presencia de antecedentes no es una condición necesaria ni suficiente. Muchos pacientes nos lo presentan y están sanos, sí. Esto indica que otros factores no genéticos también juegan un papel importante en el origen del trastorno. Alteraciones en los neurotransmisores. Se ha descubierto que diversas sustancias llamadas neurotransmisores, que son los responsables de que las neuronas se comuniquen adecuadamente, pueden estar desequilibradas en la esquizofrenia. Los estudios sobre estas sustancias están siendo muy importantes para el diseño de fármacos cada vez más efectivos.
Infecciones del embarazo y complicaciones del parto. Está en estudio si algunas infecciones por virus que padezca la madre durante el embarazo pueden ser responsables de alteraciones del desarrollo cerebral normal del feto y que a cierta edad provoquen la enfermedad. Por otra parte, se ha relacionado este trastorno con complicaciones durante el parto, traumatismos, anoxia cerebral. Vamos a hacer ahora un breve resumen de algunos de los subtipos principales, aunque existen otros más. Esquizofrenia paranoide. Es el subtipo más frecuente. Predominan las ideas delirantes de la persecución o de perjuicio de otras personas hacia el paciente. Preocupación por una o más ideas delirantes de grandeza o persecución. Alucinaciones auditivas frecuentes. No hay lenguaje desorganizado, ni comportamiento catatónico o desorganizado, ni afectividad aplanada o inapropiada. También pueden presentar ansiedad, ira, tendencia a discutir y violencia. Esquizofrenia desorganizada o hebefrénica. En este subtipo predominan las alteraciones en las emociones, lo que se denomina incongruencia emocional, en donde por ejemplo el paciente se ríe sin motivo aparente. Otra de las características principales de este tipo son el lenguaje y comportamiento desorganizado. Su comienzo es más precoz que el anterior y más grave. Tiene un comienzo temprano, entre 12 y 13 años. Sufre alteración de la conducta. Afectividad aplanada. Delirios. Esquizofrenia catatónica. Se caracteriza por alteraciones motoras, generalmente inmovilidad persistente, aunque puede alternar con crisis de agitación o puede presentar movimientos repetitivos. Suele responder mejor al tratamiento. Marcada alteración psicomotora que puede incluir inmovilidad motora o actividad motora excesiva, negativismo extremo o mutismo, peculiaridades de movimiento voluntario con posturas extrañas, movimientos estereotipados, muecas, copia lo que dice o hace otra persona. Esquizofrenia residual. El tipo residual de esquizofrenia debe utilizarse cuando ha habido al menos un episodio de esquizofrenia, pero en el cuadro clínico actual no es acusada la existencia de ideas delirantes, alucinaciones, comportamiento o un lenguaje desorganizado, sobresaliendo principalmente los síntomas negativos: aislamiento emocional, social, pobreza del lenguaje, falta de interés, etc. Esquizofrenia simple. La esquizofrenia simple constituye uno de los subtipos de la esquizofrenia donde los síntomas positivos, delirios y alucinaciones son mínimos, destacando otras alteraciones. Se caracteriza por un deterioro insidioso de las funciones mentales y del afecto emocional, inhibición psicomotriz, falta de actividad, embotamiento afectivo, pasividad y falta de iniciativa, empobrecimiento de la calidad o contenido del lenguaje, deterioro del aseo personal y del comportamiento social, etc., durante más de un año, pero sin los síntomas positivos propios de la psicosis. Todos estos posibles síntomas suponen un empeoramiento significativo de la actividad laboral o académica y alteraciones en las relaciones personales. Pronóstico. Del 20 al 30% de los pacientes logran llevar una vida relativamente normal. El otro 20 o 30% experimenta síntomas moderados. Y el 40-60% restante lleva una vida perturbada por el trastorno. Factores de buen pronóstico. Edad tardía de comienzo. Comienzo agudo de la enfermedad. Existencia de factores precipitantes, drogas. Ausencia de embotamiento afectivo. Si la persona presentaba buena adaptación social, sexual y laboral antes de la aparición de la enfermedad. Ambiente social y familiar favorable. Buen cumplimiento del tratamiento. Confusión y síntomas atípicos. El subtipo de mejor pronóstico es la esquizofrenia paranoide. Factores de mal pronóstico. Inicio en edad temprana. Comienzo progresivo o insidioso de la enfermedad. Prevalencia de síntomas negativos. Aislamiento social o pocos sistemas de apoyo social. Trastorno previo de la personalidad. Embotamiento afectivo. Historia familiar de esquizofrenia. Larga evolución antes del primer contacto médico. Abuso de drogas. Presencia de anomalías cerebrales claras. Ventrículos dilatados. Cuando la enfermedad no remite en 3 años y hay múltiples recaídas. La esquizofrenia de tipo desorganizado es la de mayor gravedad. Tratamiento farmacológico. Los antipsicóticos son los medicamentos que se utilizan para el tratamiento de la esquizofrenia. Actualmente,
Existe una amplia variedad de antipsicóticos y el objetivo es conseguir la dosis óptima de un medicamento que produzca una mayor mejoría clínica con los menores efectos secundarios. Actualmente, sabemos que siguiendo un tratamiento farmacológico eficaz se pueden controlar los síntomas de la enfermedad y conseguir la estabilidad. Antipsicóticos de larga duración, administración mensual, quincenal. Antipsicóticos de toma diaria. Otro tipo de medicación. Mantenerse en tratamiento. El tratamiento solo puede funcionar si se cumple como se recomienda. Es común que las personas con esquizofrenia encuentren difícil seguir el tratamiento. Como resultado, el 74% de las personas con esquizofrenia abandona el tratamiento farmacológico en tan solo 1 año y medio. Interrumpir o tomar de modo irregular el tratamiento farmacológico aumenta el riesgo de sufrir recaídas. La mayoría de los pacientes, 8 de cada 10, presentará una recaída de la enfermedad entre los 6 meses y 2 años tras abandonar la mediación antipsicótica. Otros tipos de tratamiento. El tratamiento farmacológico puede combinarse con la psicoterapia para ayudar a la persona que sufre esquizofrenia a comprender la enfermedad y a sobrellevarla, mejorando su conducta social y su reintegración en la sociedad. La atención a los factores de estilo de vida debe ir de la mano con cualquier tratamiento farmacológico prescrito. Rehabilitación, psicoterapia individual, terapia cognitivo-conductual, educación familiar. La esquizofrenia es el trastorno mental más temido y a la vez envuelto en el misterio de todos los que existen. La incomprensión y el miedo de la esquizofrenia entre la gente que la desconoce suele ser habitual. Por eso, desde Psicoactiva, hemos querido acercarte un poco más para que conozcas en qué consiste esta enfermedad.